Bueno chicos, les doy la bienvenida. El día de hoy nuestro tema a trabajar es el siguiente. Escribo una ficha técnica sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. Durante la semana hemos estado investigando sobre aquellos animales amenazados en el Perú. Nuestra meta para el día de hoy es, como lo hemos dicho, escribir una ficha técnica sobre el animal amenazado que hemos elegido para luego compartirlo. Primero, tenemos que saber qué es una ficha técnica. Para ello, vamos al siguiente concepto. Nos dicen que una ficha técnica es un documento en el que se detallan las características o funciones de un determinado objeto. Entonces nos están dando un dato aquí, dice que detalla las características o funciones de un determinado objeto. También nos transmite los datos más importantes sobre un tema específico. A continuación tenemos acá una ficha técnica, en este caso de animales en peligro de extinción, sobre la pava aliblanca. Este texto o esta ficha técnica muestra imágenes, el nombre común, la especie a la que pertenece, su hábitat, de qué se alimenta, las características de su cuerpo, por qué está en peligro de extinción y proponemos cómo cuidarla. Este es un ejemplo de ficha técnica, en este caso, donde detallan datos o características, en este caso, de la pava aliblanca. A continuación, sabiendo ya lo que es una ficha técnica y qué es lo que consideramos en ella, vamos a ir a un ejemplo más detallado que les va a servir de mucha ayuda y de orientación. Entonces, la ficha técnica que presentamos a continuación es el del gorila de montaña. Esta ficha técnica presenta una imagen que está acompañando el texto. Nos presenta también el nombre común, el nombre científico. Viene acompañado de cuadros como el que está aquí, donde detalla una pequeña descripción del animal, en este caso que estamos presentando, del gorila de montaña. Nos mencionan algunos aspectos específicos de qué se alimenta, cómo es su pelo, ¿no? Y algunos datos más que son importantes en este caso. Como les digo, es una breve descripción del animal que presentan. Luego, en la siguiente tabla, nos presentan las características del animal. En este caso nos dicen a qué clase pertenece, de qué se alimenta, la longitud, cuánto mide, el peso, tanto en macho como en la hembra, cuánto pesan, el número de crías por parto y tiempo de vida. Estas son unas pequeñas características que nos están presentando de este animal. Luego, también mencionan el hábitat, que es el lugar donde viven. En este caso, selvas tropicales de África Central y Occidental. Luego también nos muestra un pequeño cuadro donde podemos observar el comportamiento del animal. También nos hablan sobre las amenazas a las que están expuestos y la alimentación. ¿De qué se alimentan? En este caso, el gorila. Y por último, nos presentan algunas medidas de protección para la conservación de esta especie. Entonces estamos viendo, todo esto es una ficha técnica, un modelo de ficha técnica con la cual ustedes se pueden orientar para trabajar el día de hoy
su producción de texto, que está relacionado a la producción de una ficha técnica sobre un animal que ustedes han elegido para investigar. Ahora, antes de empezar con la producción del texto, vamos a ir a la planificación, que es lo que primero se hace. Entonces, antes de escribir tu ficha técnica, debes completar el siguiente cuadro. Y nos dicen en este esquema, ¿qué voy a escribir? En este caso será una ficha técnica sobre el animal que tú has elegido. Si es el suri, pues la taricaya, ahí colocará su nombre. Luego, la siguiente pregunta, ¿no? Es ¿para qué escribir este texto? De igual modo, escribirás acá abajo tu respuesta. Luego, la siguiente pregunta, ¿para quiénes escribiré este texto? De igual modo. Luego de haber trabajado la planificación del texto con los datos necesarios, voy a pasar al siguiente esquema, donde debemos completar el siguiente gráfico con la información de las fichas que ya has trabajado. Durante la semana hemos estado buscando bastante información sobre animales amenazados, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes suficiente información para que puedan completar el siguiente esquema. Aquí lo primero que vamos a escribir es el nombre del animal amenazado que más ha llamado tu atención, el que tú elegiste para investigar. Partiendo de esto, voy a completar aquí el nombre común del animal. ¿Okay? Luego en este recuadro de acá pequeño vamos a escribir el nombre científico del animal. Aquí una pequeña descripción donde detalla algunos aspectos importantes, tal vez su peso, de qué se alimenta. Aquí el comportamiento del animal, tendrás que investigar un poquito más si es que no tuvieras la información. Luego nos piden acá en este pequeño cuadro el hábitat, dónde viven, dónde habitan estos animales. Debajo voy a detallar algunas características específicas del animal que estoy investigando. Luego hablaremos de su alimentación, de qué se alimentan estos animales. Seguido de las amenazas. ¿Qué amenaza su existencia? ¿Okay? Y por último, debemos detallar algunas medidas de protección para este animal para poder así conservar su especie. Luego de haber completado este pequeño cuadro de información, vamos a ir ahora a unos aspectos que tienes que tener bastante en cuenta, que son los siguientes. Entonces, estos son los aspectos que se mencionan que debes tener en cuenta para trabajar muy bien tu ficha técnica sobre el animal que has elegido. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es el texto menciona el nombre común y el nombre científico del animal amenazado que he elegido. Entonces, acabamos de llenar nuestra ficha donde hemos organizado datos y tengo que comparar si esto menciona aquellos aspectos. Siguiente, nos dice, indica a qué clase pertenece. Siguiente, considera el hábitat o los lugares donde vive, donde habita este animal. Luego, describe sus características físicas. He mencionado características físicas del animal que estoy investigando. Ok, si lo he hecho, muy bien, chicos. Luego, relata cómo se comporta el animal y qué acostumbra a hacer. También nos piden si este texto menciona de qué se alimenta. Si lo has colocado, de qué se alimenta el animal que has elegido, pues está muy bien hasta ahí. Seguimos. Dice el siguiente aspecto, comenta las principales amenazas a este animal.
qué amenazas peligran la vida de estos animales. Luego explica las posibles acciones para compartir el hábitat garantizando su conservación. Seguido, otro aspecto que también debemos tener en cuenta es la imagen se relaciona con la información del texto y por último, el título se relaciona con el contenido del texto. Entonces, todos estos aspectos debo tenerlos en cuenta para poder trabajar mi ficha técnica sobre el animal que he elegido para investigar. Teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a ir ahora a la ficha técnica que tú deberás completar con los datos que se te piden. Primeramente, voy a tener que hacer aquí en este espacio el dibujo del animal que yo he elegido investigar y del cual voy a elaborar mi ficha técnica. Para ello, luego de haber dibujado y haber pintado muy bien mi gráfico sobre el animal que he elegido, voy a colocar aquí el nombre común del animal. Luego, como otro dato me piden, el nombre científico. Luego voy a detallar algunas medidas de protección para conservar su especie. Aquí debajo voy a consignar algunas amenazas a los que se enfrentan estos animales o este animal que yo he elegido. Luego acá abajo nos piden la alimentación. ¿De qué se alimenta este animal? Bueno, ahí colocaré y completaré lo que yo he investigado, la información que tengo sobre cuál es su tipo de alimentación. ¿Okay? Luego, aquí abajo vamos a consignar las características de dicho animal. Podemos tener en cuenta el peso, la talla, su alimentación y otros datos más que ustedes quisieran agregar. Luego, en el espacio aquí abajo donde dice hábitat, se refiere al lugar donde ellos habitan. Seguimos con el siguiente cuadro donde nos hablan del comportamiento. En este caso, si no tienes información sobre el tema, deberás ampliar un poquito más tus conocimientos y buscar información en las fuentes que sean necesarias para completar este esquema. Por último, vamos a ir a la descripción final, detallando algunos aspectos como alimentación, cuánto pesa, detalles acá, aspectos que para ti sean esenciales sobre el animal que estás investigando. Muy bien, chicos, espero que la explicación les haya servido de bastante y les ayude a ustedes a poder elaborar bien su ficha técnica sobre el animal que han elegido. Nos vemos